Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho que estén ahí conectados con este webinar. Mi nombre es Emilce Cañón. Soy ingeniera agrónoma. Pertenecemos a esta maravillosa compañía, Semillas Arroyave, al Departamento de Investigación y Desarrollo. Cuento con una experiencia de más de 8 años en investigación y desarrollo de semillas de tomate y pues entre otras más semillas. Y hoy vamos a hablar de una variedad de tomate que se llama Aslan F1. Es un tomate chonto, em, híbrido también, o sea, es un híbrido de formato indeterminado. Es un tomate con unas características muy, digamos, de gran calibre, un paquete de tolerancias muy buenas. Y en la siguiente diapositiva les voy a comentar todo respecto a qué tolerancias son las que, digamos, lo hacen especial. En cuanto a, a la marchitez por verticilio, ¿sí? Como ya podemos ver, es una enfermedad que nos ataca los haces vasculares de las plantas. La enfermedad, la verticilosis entra por las raíces, viaja por el xilema pues como ataca los haces vasculares, nos produce un taponamiento y la planta termina muriendo. Es una enfermedad de gran importancia económica en el cultivo de tomate, por lo cual nuestro tomate Aslan es realmente tolerante a dicha enfermedad. También la marchitez por fusarium. Ya como podemos también ver que la fusariosis es una enfermedad también vascular muy destructiva que nos causa un amarillamiento, luego marchitamiento de la planta y por último la planta pues termina muriendo. Eh, También el tomate Aslan presenta una muy buena tolerancia a lo que es a los nemátodos. Eh, Ha mostrado, digamos, una muy buena resistencia y tolerancia en suelos donde hay presencia de esta plaga. Entonces, pues, en todo el proceso de desarrollo que hemos llevado durante tantos años, podemos decir con confianza que el tomate Aslan es tolerante al problema de nemátodos. También otra muy buena ventaja que tiene el tomate es la tolerancia a los virus, ¿sí? Tiene tolerancia a la peste negra, que es el virus del marchitamiento amarillo del tomate. También tiene la tolerancia al virus de la cuchara o rizado amarillo del tomate. También tiene el virus del mosaico del tabaco, pues que es el virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate. Perdón, el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? También ha mostrado muy, digamos, muy buenos resultados en cuanto al mildeо polvoso. En este caso, al tomate ser muy tolerante a este tipo de hongos, podemos manejar unas densidades de siembra que, que podemos permitir más cantidad de plantas por hectárea, porque pues el tomate responde muy bien respecto a este tipo de enfermedades. En la siguiente diapositiva podemos ver también las características generales respecto a la adaptabilidad del tomate, ¿sí? Es un tomate que se adapta muy bien en siembras para campo abierto sobre aproximadamente 800 a 2600 para sembrarlo en campo abierto. Bajo semitecho podemos hablar de una altura sobre el nivel del mar sobre 1500 a 2000 metros y bajo invernadero se adapta muy bien sobre los 1800 hasta los 2800 metros. Entonces ahí podemos ver que es un tomate que lo podemos trabajar en todas esas alturas o pisos térmicos. Ha dado muy buenos resultados. El ciclo productivo del tomate puede ser hasta de 220 días después de la siembra. Los resultados de producción están entre 9 kilogramos por planta cuando se dejan a dos ejes
El número promedio de frutos por racimo está más o menos entre 6 a 7, digamos, frutos o tomates por racimo. Eh, el número de plantas, perdón, de racimos por planta está entre 8 a 10 en un solo eje. Y si manejamos dos ejes, se puede, digamos, tener entre 15 a 20 racimos. El promedio del tamaño del fruto está entre 180 gramos y 220 gramos. Entonces, toda esta información de las características generales ha sido el resultado de todas las evaluaciones y las observaciones agronómicas que Semillas Arroyave ha hecho en su granja experimental, como también en todos los departamentos donde hace presencia y siembran la variedad tomate Aslan. En la siguiente diapositiva vamos a ver las características del tomate Aslan en cuanto a la distancia de entrenudos. El tomate Aslan es un tomate de entrenudos medios a cortos, ¿sí? Como podemos ver, la distancia entre el primer racimo está a 35 centímetros, entre el uno y el 2 hay 35 centímetros. La distancia entre el segundo y el tercero, 26, entre el tercero y el cuarto, de 24 centímetros, entre el cuarto y el quinto, 22, entre el quinto y el sexto, 24 centímetros, y entre el 6 y el séptimo estamos hablando de 18 centímetros. Como podemos ver, es un tomate que a medida que crece se acorta el entrenudo. Entonces, que eso para el agricultor gusta mucho porque podemos tener plantas pequeñas con un buen número de racimos por planta, lo cual nos representa un mayor rendimiento. El número de flores es otra ventaja que también tiene tomate Aslan, que está entre 6 y 7 u 8 flores por racimo. Entonces tenemos un buen número de frutos, que eso representa de todas formas mucha ganancia a la hora de llenar las canastillas, que realmente es lo que le gusta al agricultor. Otra ventaja, otra característica muy que vale la pena recalcar en el tomate Aslan es que los frutos, digamos, de todas las flores que echa el racimo, prácticamente todas llegan al cuajado. Si vemos en la diapositiva, en el primer racimo de 6 flores que pueden formarse, 5 llegan a cuajar el fruto. Y así, de 9, 7, de 6, 6. Entonces, estamos hablando de una muy buena ventaja en este tomate que no presenta aborto floral. Podemos ver que en los últimos racimos del el 5, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo racimo no presenta aborto floral. O sea, ya tendría que estar sometido a unas condiciones muy extremas de temperatura o de pronto un estrés hídrico o un desbalance nutricional muy marcado para que el tomate realmente presente ese tipo de alteraciones fisiológicas. En la siguiente diapositiva les sigo comentando sobre las características de los frutos. La morfología del fruto del tomate Aslan. En la primera fotografía podemos ver que es un fruto multilocular. Al ser multilocular, nos podemos evidenciar que tiene un mesocarpio y endocarpio carnoso muy gruesito, ¿sí? Estamos hablando de entre 6 y 9 milímetros, que eso nos representa realmente una muy buena cosecha, mayor peso en cada fruto. Podemos ver que la cavidad seminal, podemos mirar que tiene muy buenas semillas. Ahí, digamos, se puede como, digamos, comprobar lo que les hablaba anteriormente del buen cuaje, ¿sí? Entonces, la viabilidad del polen es muy efectiva, por lo cual los tomates se pueden ver una muy buena presencia de semillas. Em, Podemos también evidenciar que las paredes internas de la placenta también son gruesas. Eso gusta mucho digamos, a la hora
en consumo fresco o para el consumo, digamos, para el uso industrial. Es una fruta que realmente gusta mucho en el mercado. En la siguiente diapositiva les puedo hablar de, de la madurez fisiológica. Entonces, aquí que podemos ver 6 estados de maduración, ¿sí? Los grados de maduración en este tomate pues son 6. Él empieza o pasa por el grado 1, que es verde maduro. El grado 2 inicia un color, pues sí, digamos ya tirando a rosadito, empieza a verse un color ya, digamos como se puede ver que fisiológicamente ha llegado a un buen tamaño, un buen color. El tercer grado es pintón. El cuarto grado es rosado. El quinto es el rojo pálido. Y el sexto es el totalmente rojo. ¿Qué le puedo yo, digamos, decir a todos ustedes respecto a la maduración de este tomate? Es que él no pasa por una maduración anaranjada ni amarilla, como a veces lo podemos ver en otras variedades que hay en el mercado. Lo que hace que este tomate sea muy, digamos, muy apetecido en el mercado por su coloración roja. Tiene un muy buen cierre pistilar y peduncular, que eso hace que todavía sea más larga su vida en anaquel o en la post cosecha. Aquí nuevamente podemos ver l- tiene muchos lóculos, sí, es multilocular. Entonces eso nos ayuda a que el tomate realmente aguante, digamos, el transporte para largas distancias. Entonces es un tomate que cuando ya llega a su madurez fisiológica, nos permite aprovechar una gran parte de ese potencial que tiene. Entonces la idea es conocerlo, que todos ustedes también sepan realmente las características positivas que tiene el tomate para que se animen de pronto a comprarlo o le repliquen a alguno que sepan que se dedica a la producción de tomate, pues que este tomate es uno que le puede ayudar en su producción. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el manejo agronómico. Este tomate podemos decirles que es de muy buen vigor, ¿sí? Al ser de muy buen vigor, se adapta muy bien en suelos con poco o mediano o alta materia orgánica, ¿sí? Entonces el suelo, con suelos de pronto muy bajos en nitrógeno, podemos hacer aplicaciones de una materia orgánica o si tenemos que utilizar alguna fuente, sí tenemos que ser regulados con esas fuentes. Generalmente las fuentes amoniacales o nítricas, tenemos que ser como un poquito cuidadosos con eso porque como el material genéticamente es de muy buen vigor, entonces ellos hacen como muy eficiente el uso del nitrógeno, entonces a veces se nos alargan los entrenudos o perdemos o tenemos algún aborto floral o de pronto arriñonamiento. Entonces es bueno tenerlo en cuenta dentro del manejo, que por ser muy vigoroso debemos tener cuidado con el uso del nitrógeno. Se utiliza, eh, digamos, se debe utilizar presiembras realmente para tener una disponibilidad de nutrientes para cuando ya la planta se haga el trasplante, tengamos disponibilidad pues de obviamente de lo que la planta necesita en sus estados iniciales para desarrollo radicular. Entonces es muy bueno, nosotros realmente recomendamos el uso de presiembras. En, Teniendo en cuenta el vigor de la planta, nosotros recomendamos que se siembre a 25 centímetros entre plantas y o a 30 centímetros, dependiendo de pronto la altura donde se esté sembrando, la humedad relativa, la temperatura. Entonces se puede manejar una densidad de siembra entre 25 o 30 centímetros entre plantas y 1 o 20 centímetros entre calles. También se maneja 2 ejes o inclusive 3 ejes, donde digamos hay unos suelos buenos, orgánicos,
con buena disponibilidad de nutrientes, es una variedad que le puede sacar usted 3 ejes y manejado con una excelente fertilización, puede llevar divinamente 3 plantas. Se recomienda hacer unas podas sanitarias cuando inicie el punto de maduración. Entonces, si ya sabemos que nuestro tomate ya llegó a su madurez fisiológica, entonces ya podemos hacer algunas podas, pero siempre y cuando no se hagan tan drásticas. Para con eso podemos aprovechar realmente todo el potencial que tiene el tomate. Es muy importante mantener el balance nutricional, ya sea en tomate Aslan o cualquier otra variedad de los que digamos maneja semillas arrollave. Es importante mantener un balance nutricional durante todo el ciclo, obviamente atendiendo cada etapa fenológica. ¿Por qué es importante? Porque a veces las deficiencias o los excesos nos, digamos, nos alteran el proceso fisiológico de las plantas y a veces no vamos a querer o no obtenemos los resultados que deseáramos tener de la variedad. Siempre es recomendable que se haga un análisis de suelos. ¿Por qué? Porque partiendo del análisis de suelos, el agricultor puede, o el agrónomo o el técnico de campo que le esté asistiendo a su cultivo, parte como de una base para uno decir, bueno, el suelo tiene o no tiene tal nutriente. Entonces es muy importante, realmente recomendamos que se hagan análisis de suelos o de agua para poder garantizarle a la planta todo, digamos, todo lo que necesita para poder como aprovechar el potencial. Siguiente diapositiva, podemos ver en cuanto a las recomendaciones de fertilización. Entonces, esta diapositiva está distribuida según las edades fenológicas de la planta. Entonces, primero que todo, como hablaba anteriormente, las presiembras. Importantísimo hacer presiembras, hacer una inoculación del suelo con microorganismos eficientes que nos ayuden a controlar problemas de fusarium, verticillium, o aplicar de pronto algunas micorrizas, que son microorganismos solubilizadores de fósforo. Entonces, todas esas enmiendas o aplicaciones que uno haga nos ayudan y le ayudan a la planta a llevar un manejo, digamos, más eficiente en cuanto a los nutrientes y de una u otra forma también estamos ayudándole al suelo. En nuestra primera etapa, de 0 a 30 días después del trasplante, nosotros recomendamos hacer unas aplicaciones de fósforo en un 30%, nitrógeno 20%, el potasio 20%, el calcio necesita un 10%, magnesio 7%, azufre 5%, boro y elementos menores siempre deben ir, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la aplicación desde las presiembras, inclusive la aplicación de los elementos menores. En la etapa vegetativa, ¿sí? Empieza del día 30 al día 75 después del trasplante. Entonces, ahí ya bajamos un poquito el fósforo, hablamos de un 20%, aumentamos un poquito el nitrógeno por los requerimientos que estamos haciendo en ese momento, digamos, desarrollando vegetativamente la planta. El potasio, el 25%. Ya debemos tener la aplicación de potasio. ¿Por qué? Porque en ese estadio nosotros ya tenemos formación de frutas. Entonces es bueno ir agregando ya el potasio. Eh, el calcio, importante igual, mantenerlo en un 10%. El magnesio y los elementos menores tienen que mantenerse igualmente estables. La etapa de producción inicia desde el día 75 hasta el 180. Podemos ahí, como podemos ver la diapositiva, necesitamos un 12% de fósforo, ya bajamos un poquito el fósforo, pero debemos mantenerlo desde el principio hasta el final, porque pues es como la fuente de energía que necesita la planta. El nitrógeno, tenemos que tener un 15%, el potasio 25%, calcio 20%,
El magnesio igual, importante mantenerle el magnesio todo el tiempo, todo el ciclo. Y los elementos menores. ¿Qué recomendamos nosotros? Que para tomate Aslan o cualquier tomate, los elementos menores de pronto se disminuyen un poco ya gráficamente, pero se pueden aplicar foliares. Hay elementos menores que se pueden aplicar foliares para hacer, digamos, más efectivas la, la asimilación por parte de la planta. Como ya les decía también, ¿sí? O sea, importante tener en cuenta las recomendaciones de fertilización van dependiendo de dónde esté sembrado, si es campo abierto, si es bajo invernadero, bajo semitecho. Tener presente mucho la temperatura, la disponibilidad de agua. Es importante que haya muy buena disponibilidad de agua porque de nada sirve hacer unas aplicaciones de fertilizantes si no tenemos una disponibilidad de agua que nos ayude a hacer que, digamos, sean móviles en el suelo. Entonces, es muy importante eh, digamos, tener en cuenta esas características muy presentes. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre nuestros, digamos, los tomates que Semillas Arroyave tiene disponibles en el mercado. Entonces, en nuestro webinar anterior, el compañero Snyder habló sobre el tomate AG18. Yo hoy les estoy hablando sobre el tomate Aslan y más adelante les van a hablar realmente del tomate Victorias. Son tres variedades tipo chonto que Semillas Arroyave eh, ha dedicado una gran parte del tiempo de la compañía en el desarrollo y la investigación de semillas de tomate. Son variedades muy vigorosas, con muy buenos desarrollos radiculares. Tenemos muy buena vida en post cosecha, o sea, y tenemos para todos, digamos, para todos los pisos térmicos, ¿sí? Si estamos en un clima caliente, si estamos en templado o estamos en frío, cualquiera de estas variedades nos funcionan. Así como también en cada una de las zonas tenemos un gran equipo de profesionales que los podemos orientar en el manejo de cada una de estas variedades. Tenemos la presentación en sobre de 1000 semillas y de 200 semillas. Para los que deseen, consultan la página de Semillas Arroyave y ahí vamos a poder encontrar toda la información respecto a estas variedades. En la siguiente diapositiva, eh, ya es como la zona de preguntas que nos hicieron en el chat durante toda esta presentación. Vamos a darle respuesta a cada una de las inquietudes que digamos que ustedes tuvieron en este momento, pues también se abre como ese espacio para que si ustedes tienen alguna duda, la hagan por medio del chat. Bueno, aquí hay la primera pregunta. Dice, ¿qué diferencia tiene este tomate Aslan frente a un tomate roble? Muchas, muchas realmente, porque el sistema radicular es muchísimo más amplio, digamos, sus raíces son más lignificadas, lo cual le permite como hacer una mejor exploración en el suelo. También tenemos la diferencia en que por el vigor de planta no presenta aborto floral, ¿sí? Entonces eso es una gran diferencia respecto, por ejemplo, al roble. Y la coloración. La tercera característica es la coloración. O sea, el tomate Aslan no pasa por esa coloración como anaranjada, pasa por rosado a rojo. Entonces, esa es una gran diferencia. La siguiente. Dice, se recomienda manejar este tomate Aslan a uno o a dos ejes. Eh, Se puede manejar a uno, a dos o a tres ejes, ¿sí? Dependiendo. ¿Qué tiene que tener en cuenta el agricultor? El tipo de suelo, la disponibilidad de recursos también, digamos, para suministrarle la fertilización y el manejo adecuado a la variedad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, claro, él por su vigor de planta se puede manejar a un eje, pues obviamente con una densidad de siembra más alta.
Si ya se siembra a 2 ejes, ya debemos sembrarlo más separadito, a 40. Si lo manejamos a 3 ejes, podemos manejarlo a 60 centímetros y le sacamos tres ejes. Mm, Dice, pregunta, ¿hay alguna plaga que debamos estar preparados para tomate Aslan? Sí, realmente eh, o sea, digamos, tenemos que estar ahí para proteger nuestro cultivo del ataque de plagas. Sí, en este momento estamos siendo muy atacados por la caracha, que realmente es la prodiplosis, nos está afectando muchísimo y él ataca a cualquier tomate. O sea, no solamente el aslan, ¿sí? Entonces nos puede atacar Victorious, AG18. Entonces debemos que tener como ese control. Yo diría que más que curativo es preventivo. Tener un control preventivo de las plagas y las enfermedades nos van a ayudar a tener una mejor producción. La siguiente pregunta dice, cuando se habla de madurez fisiológica en el tomate, ¿a qué se refiere? Digamos, la madurez fisiológica hace referencia cuando, digamos, el tomate ya ha llegado, eh, el fruto del tomate ha llegado digamos, a su crecimiento, ha acumulado todos sus azúcares y ya inicia a tomar color. Digamos, esa es como la madurez fisiológica, porque puede que el tamaño del tomate esté grande, ¿sí? Ya tengamos un tamaño extra visualmente, pero si el tomate nosotros lo cosechamos verde y todavía no había llegado a su punto de madurez, ahí es cuando el tomate inicia una madurez irregular, empieza a aparecer el blotchy o pared gris que conocemos, o ahí comúnmente el agricultor le dice el payaseo, porque digamos como que la asimilación de nutrientes no se ha traslocado toda al fruto. Entonces, a eso es cuando hablaba de la madurez fisiológica. Comentario de don Olmedo Garzón. Dice, con esas distancias de siembra, solo un eje se puede, se puede con un solo eje a cualquier altura. Pues sí, realmente si usted está en clima caliente, también lo puede manejar a un eje, a 20, a 30. O sea, lo que usted debe tener en cuenta de manejar la distancia de siembra, ya sea a 25, a 30 o 60, es, digamos, como la humedad relativa que usted pueda tener en la zona. ¿Para qué? Porque si usted tiene de pronto una humedad relativa muy alta y si lo siembra a una distancia muy corta, puede tener problemas de, digamos, fitosanitarios o de plagas. Se le hacen incontrolables las plagas, como por ejemplo la mosca o las enfermedades, ¿sí? La botritis. Entonces, esas características deben tenerlas en cuenta es dependiendo de dónde lo vayan a sembrar o a plantar. Dice, de acuerdo a la tabla de madurez del tomate Aslan, ¿en qué momento se considera apto para comer? Pues depende de, digamos, de qué tipo de, de consumo se necesite, ¿sí? Si yo lo quiero para una ensalada, puedo tomar la maduración intermedia, pero si yo quiero hacer de pronto una salsa o algo, ya lo tomo en una maduración más roja. Eso todo depende como el uso que se le vaya a dar, digamos, ya en el consumidor final. También puedo, digamos, aportar que desde que el tomate ha llegado, digamos, a la madurez fisiológica, en el grado 1 ya se considera que está listo para el consumo. Entonces, ahí ya en adelante, dependiendo pues como el transporte, teniendo en cuenta, digamos, para allá el agricultor lo va a coger en el estado del grado de madurez 1. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Los tomates tienen diferentes sabores en caso de ser semillas diferentes? Sí, sí, eso sí, digamos, los tomates, dependiendo
de la variedad. Si estamos hablando, por ejemplo, de un formato saladero, un chonto, eh, por eso les conocemos comúnmente como el tomate de guiso, ¿sí? Si vamos a hablar de un tomate, perdón, larga vida, un tomate larga vida va más para el consumo de ensaladas, ¿cierto? Si vamos a hablar de un tomate cherry, tenemos como sí, para ese tipo de consumo, pues ya sería las ensaladas, las pastas, bueno, o sea, em, pero sí, o sea, el sabor sí va marcado mucho. Por ejemplo, nuestros tomates, el tomate G18 o el tomate Victorious, ellos son, digamos, son tomates con una carnosidad más suave para si vamos a hacer un tipo una salsa o algo así. Entonces, son tomates que nos permiten hacer ese tipo de preparaciones y se puede ver la diferencia entre una variedad y la otra. Otra pregunta dice, ¿el tomate roble tiene muy buena producción injertado? ¿El tomate Aslan puede llegar a producir más? Respecto a la injertación de los tomates, el agricultor tiene que tener presente qué es lo que realmente quiere o por qué motivo quiere injertar, ¿sí? Si está injertando porque definitivamente tiene muchos problemas de suelos, pero le quiere producir tomate, ¿sí? O quiere producir por producción, o sea, quiere injertar por producción. Entonces, ahí sí el agricultor tiene que tener claro por qué está injertando, ¿sí? Porque hay injertos o hay porta injertos que están para vigor, que el agricultor quiere realmente es aumentar la producción, entonces injerta con portainjertos de vigor, o si tienen demasiados problemas de suelo, ya bien sea problemas por nemátodos o problemas de los haces vasculares o bacterias, entonces uno ya busca una alternativa, un portainjerto de resistencia. Hay variedades en el mercado que le aportan ambas cosas, también le dan resistencia como también le dan vigor. Entonces, eso sí ya realmente lo define el, el agricultor dependiendo de la necesidad que tenga en su cultivo o en su tierra.